Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a FIAPAS la oportunidad que nos da a nuestro grupo de compartir con todos vosotros la investigación que ya hace un tiempo que realizamos y que luego lo concretamos un poquito más, pero esta es una investigación que nació de una propuesta que nos hizo Universia para que hiciéramos un estudio sobre los titulados universitarios con discapacidad españoles en general. Este estudio lo terminamos en el 2010 y a partir de ahí nos pareció interesante poder también hacer alguna incursión para conocer los aspectos que también se podían conocer cuando hablábamos de discapacidades más concretas. Así pues nació este estudio que les presentamos hoy y que si lo quieren conocer con más profundidad lo pueden encontrar íntegramente en la revista Siglo Cero del 2015, julio-agosto. En concreto, el estudio que presentamos hoy, como pueden ver, es el análisis de la formación universitaria recibida por los titulados universitarios españoles con discapacidad auditiva en la adquisición de las competencias profesionales. Nos pareció interesante escuchar la voz de las personas que realmente viven esta experiencia. Normalmente en investigación tenemos muchos resultados, mucha información que suele proceder de investigadores o personas ajenas a las propias personas en concreto, ¿no? Y por eso nos pareció realmente interesante poder recoger esta voz, su opinión, sus percepciones, y es lo que realmente vamos a presentar. En realidad, cuando hicimos el estudio, nos encontrábamos en un momento en que llegaban, como ha dicho Ferran, bastantes estudiantes con discapacidad a las universidades. Nosotros, cuando pedimos a los participantes que formasen parte de nuestro grupo de investigación, les pedimos que fueran personas que hubiesen terminado sus estudios y que tuvieran experiencia profesional. Por lo tanto, como podéis imaginaros, la muestra no era muy grande, porque en primer lugar tenían que ser personas, como os decía, que ya habían terminado sus estudios y que luego tuvieran como mínimo 2 años de experiencia profesional. Porque en parte les queríamos preguntar, como luego veréis, su experiencia en la universidad y luego cuando han estado en el proceso de inserción laboral y trabajando en las empresas, cómo habían sentido esos procesos de formación. ¿Realmente se sentían competentes o pensaban que quizás la universidad tenía que haberles ayudado de una forma más específica de lo que se les había hecho? Y algo muy importante, también quisimos saber cuál era la percepción, según ellos, de los empresarios. Es decir, qué opinión tenían los empresarios, según ellos, de tener una persona en sus empresas con discapacidad auditiva. Esto también fue interesante poderlo conocer. En realidad, el estudio estaba planteado también para conocer directamente la opinión de los empresarios, cosa que nos fue imposible porque los empresarios no nos colaboraron. Esperamos poderlo hacer más adelante, quizás el mundo empresarial esté más sensibilizado y podamos realmente tener opiniones de estas personas que emplean, los empleadores. Pero en este estudio simplemente podemos presentaros la percepción que tienen los titulados universitarios. Como podéis ver, la introducción sería enmarcar, como ya os he explicado, de dónde procedía este estudio. Es un estudio mucho más amplio que se publicó, como os decía, en el 2010. En realidad nos interesaba mucho conocer también fortalezas y debilidades. Es decir, pensamos que no todo está bien y todo está mal. Por lo tanto, conocer las percepciones a partir de estos aspectos. Qué cosas realmente creen que han funcionado y qué cosas creen que se pueden mejorar. Porque a veces, según cómo están planteadas las investigaciones, luego hay resultados que pueden ser o muy positivos o muy negativos. Por lo tanto, la idea era conocer realmente las partes que, según ellos, siempre repito la idea, si era según la percepción de estas personas. Cuando hicimos la investigación nos encontrábamos en un momento realmente relevante, como os hemos dicho, porque ya todo lo que hace referencia a legislación nos ayudaba muchísimo en el ámbito de la universidad. Por lo tanto, desde la Constitución española, ya del 78, luego la LISMI, como todos conocéis, y más tarde lo que sería ya la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Por tanto, teníamos un marco legislativo importante que podía de alguna forma favorecer lo que sería esta implementación de los estudios universitarios con personas con discapacidad. En realidad, Ingrid y Montserrat estamos en la universidad llevando muchos años trabajando en la universidad
y veíamos que últimamente iban incrementando, como ha dicho Ferran, algunos de las personas, de nuestros estudiantes con discapacidad. Por tanto, era un momento que era interesante. El objetivo general de esta investigación que os presentamos ahora es justamente lo que os comentaba. Sería conocer la percepción de estos universitarios españoles, por tanto está en territorio español, no en territorio solamente de Cataluña, sobre la formación universitaria y en concreto ya estoy hablando de discapacidad auditiva. Para llegar a obtener este objetivo nos planteamos 4 objetivos específicos. En concreto sería conocer la experiencia de estos titulados en su época como universitaria, cómo vivieron los apoyos. Si ellos creen que realmente tuvieron los apoyos adecuados para poder realmente desarrollar sus estudios universitarios con éxito. El segundo objetivo específico tenía que ver también, como os comentaba, en cuál era la percepción que según ellos también consideraban que tenían los empresarios de ellos ya como titulados universitarios en las empresas, qué aspectos valoraban. El tercer objetivo nos pareció también interesante incorporarlo en el ámbito de las prácticas, porque entendemos que cuando un estudiante hace prácticas en empresas es de alguna forma cuando empieza realmente a desarrollar y a conocer el perfil profesional. A veces en la universidad sabéis todos que es una parte importante de teoría, también se hacen prácticas internas, pero realmente cuando las personas se dan cuenta si lo que han escogido tiene las habilidades suficientes es en su periodo de prácticas externas en situaciones profesionales. Por lo tanto, uno de los puntos importantes era conocer cómo ellos habían experimentado estas prácticas, cómo lo valoraban y qué propuestas de mejora desde su experiencia, repito otra vez, nos podían proponer. Y como cuarto objetivo específico, evidentemente, era a partir de esta investigación qué propuestas de mejora se podrían desarrollar. Porque de alguna forma nos interesaba realmente, como os decía, constatar la realidad, pero a partir de esta realidad hacer propuestas de mejora. La investigación se realizó desde el punto de vista metodológico, teniendo en cuenta, se hizo un instrumento, elaboramos un instrumento ad hoc, que luego lo presentamos, es decir, específicamente para esta investigación, y en los resultados se analizaron desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, evidentemente, se utilizaron instrumentos metodológicos que tienen que ver con este tipo de análisis, un chi cuadrado, diferentes modelos, y luego utilizamos también lo que sería el análisis cualitativo a través de elaboración de categorías. Esta elaboración de categorías se realizó desde el punto de vista inductivo, es decir, no teníamos las categorías previstas, sino que las desarrollamos a partir de los resultados, de las opiniones, que podíamos constatar en los resultados obtenidos. Los participantes específicamente de titulados universitarios con discapacidad auditiva, como podéis ver, fueron 84 y representaban 32 en género hombres y el resto mujeres. La edad, fijaros que es una media de edad bastante elevada, es una media de edad de 36, casi 36 años, 35 y algo. Tiene sentido porque, como os decía, tenían que tener un tiempo de experiencia, por lo tanto 2 años de experiencia, que habían terminado sus estudios, que estaban, mejor dicho, trabajando en empresas y luego, evidentemente, no todas las personas obtienen su trabajo en el momento que han terminado sus estudios, por lo tanto había pasado un periodo más o menos largo. También es verdad que se pidió que estos titulados, mejor dicho, hubieran terminado sus estudios en el 2005. Anteriormente no se recogieron, porque si no, podrían haber habido demasiadas diferencias respecto a sus experiencias en la universidad, porque evidentemente que también las metodologías universitarias, por suerte, van cambiando y van mejorando. Como podéis ver, aquí tenéis un poco los representantes de las comunidades autónomas. Prácticamente quedan representadas todas las comunidades autónomas de España y, como podéis ver, quizás la comunidad autónoma que participó más en este estudio fue la Comunidad de Madrid y seguida de Andalucía, Cataluña y creo País Valenciano. Pero más o menos están bastante representadas. Recordaros que como el estudio inicialmente era mucho más amplio, entraban todas las personas con discapacidad, las representaciones en el primer estudio eran mucho más amplias, pero concretamente con discapacidad auditiva son estas las que os presentamos.
En relación al grado de discapacidad, nos pareció que también era importante poderlo recoger. Como podéis ver, prácticamente la mayoría de los participantes se sitúa entre el 33%, que en Cataluña, no sé si en las demás comunidades autónomas también es así, pero sería el mínimo para poder tener el certificado de discapacidad. Y para ser de alguna forma objetivos, porque si no es un poco difícil, tomamos esta medida, es decir, a partir de 33, las personas que tenían menos de 33 grado por ciento de discapacidad no intervinieron en la investigación, es decir, no formaron parte de los participantes. Por lo tanto, podéis ver que la mayoría de ellos, casi un 56-57%, están en esta franja, que sería entre 40, y luego podéis fijaros más o menos que es el 50, y los demás van reduciéndose. En relación también a la rama de estudios, también fue una de las variables que analizamos y pedimos para que formase parte de esta investigación. Como veis, destaca de una forma considerable que estos titulados universitarios cursaron estudios relacionados con las ciencias sociales y jurídicas. El instrumento, como os comentaba al principio, es un instrumento que elaboramos el equipo investigador en función de este trabajo, así como y constaba de los apartados que ahora os comentamos. Inicialmente, como todos los instrumentos de investigación, pues había un pequeño apartado en el que se explicaba la investigación, el objetivo, la finalidad, se invitaba a colaborar y evidentemente se decía todo lo que sería pues, la confidencialidad de la información y si había alguna persona que estuviera dispuesta a continuar la investigación para hacer luego análisis más en profundidad a través de entrevistas. Los datos demográficos, evidentemente, nos permitieron un poco hacer el abanico que os acabamos de presentar, que serían, de alguna forma, estas variables que se controlaron. Un apartado que tenía que ver con la elección de los estudios universitarios, es decir, la formación que ellos habían tenido para poder escoger los estudios universitarios, cómo la valoraban, cómo lo consideraban. Un apartado que tenía que ver, lógicamente, con su formación, más en el ámbito específico de sus estudios específicos en la universidad, de sus ramas, y en relación con las competencias. Comentaros que las competencias que utilizamos son competencias que las extraímos de un estudio que se realizó en el 2008 por Universia, Telefónica y Accenture. Seguramente alguno de vosotros conoceréis este estudio. También fue algo para que fuera realmente objetivo, porque si no podía ser un poco confuso. Entonces, las competencias profesionales las utilizamos, recogimos estas de este estudio que os comento. Posteriormente también se hizo un apartado importante en el que se preguntaba sobre los servicios universitarios, si ellos habían recibido, según su opinión, repito, es siempre según su opinión, habían recibido apoyos adecuados de los servicios universitarios para personas con discapacidad. Otro apartado importante era cómo habían accedido al mundo laboral, es decir, a partir de qué situaciones habían accedido al mundo laboral. Si conocían realmente la legislación que tiene que ver con trabajo y discapacidad, es decir, si ellos conocían sus derechos también como personas con discapacidad. Y luego también tenía mucho que ver en los apoyos que habían recibido en la empresa. Desde el ámbito, cuando una vez estaban ya en el entorno profesional, los empresarios realmente les habían o no dado unos apoyos o no. Y posteriormente, algo que nos pareció importante recoger, el tema de las actitudes. Sabéis que cuando hablamos de barreras en el ámbito de la discapacidad, siempre hablamos de las actitudes. Las actitudes a veces cuestan mucho más de cambiar en las personas de lo que serían aspectos mucho más formales. A veces es mucho más fácil poner pues, cualquier dispositivo, cualquier cosa más, dijéramos, instrumental, que realmente acoger a cualquier persona en sus derechos. Por lo tanto, cómo ellos habían vivido realmente estas actitudes, tanto de los empresarios como de sus compañeros, los compañeros en el trabajo. Realmente fue interesante cómo los compañeros valoraban el hecho, luego Ingrid va a comentaros los resultados, pero era interesante realmente ver cómo también los compañeros tenían una actitud importante en respecto a la acogida de estas personas. Y ahora Ingrid os va a presentar lo que serían los resultados. Sí. Vale. Hola, buenos días, muchas gracias a todos. Pasamos a comentar un poco ligeramente los resultados de esta investigación. Los primeros datos que hacemos referencia
es sobre el valor de la formación universitaria para acceder al mundo laboral, ¿no? El estudio nos indicó que la mayoría de los titulados universitarios con discapacidad auditiva, alrededor del 63%, pues creen que el hecho de haber tenido un título universitario les facilitó la entrada al mercado laboral. En cuanto a los apoyos necesarios para desarrollar las competencias profesionalizadoras a lo largo de sus estudios, estos titulados nos comentan que la universidad les facilitó apoyos para adquirir dos competencias profesionales, concretamente la motivación, el entusiasmo y las ganas de aprender, y la preocupación por la calidad y por hacer las cosas bien. Por otro lado, parece que la universidad no facilitó apoyos necesarios para desarrollar pues, un listado importante de competencias, ¿no? Entre ellas, la más importante es el dominio de la lengua inglesa, la capacidad de negociación, el potencial de liderazgo, las habilidades interpersonales, las habilidades comunicativas, la iniciativa y el espíritu emprendedor, la capacidad para generar nuevas ideas, el manejo del ordenador, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, las habilidades de búsqueda y gestión de la formación y la capacidad de organizar y planificar. Bueno, parece ser que este listado, pues la universidad no ofreció ningún tipo de apoyo según estos titulados universitarios con discapacidad auditiva. Y finalmente, pues hay un 50% de los participantes de esta muestra que explicita que la universidad proporcionó apoyos para el desarrollo de la habilidad para trabajar de forma autónoma y la capacidad de trabajo bajo presión, frente a un otro 50% que opinan totalmente lo contrario. Otra cuestión, como ya ha ido comentando Mariona, es que nos interesamos para conocer un poco la opinión, ¿no?, de los empresarios. Mariona ha dicho que los empresarios no participaron, es que realmente poniendo números escribimos a 800 empresas, contestaron 4. ¿No? Aquí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Esto es un dato chocante, ¿no? En cualquier caso, preguntamos a estos titulados, ¿no?, qué creían ellos que pues las empresas valoraban en el momento de acceder a un puesto de trabajo, ¿no? De estas competencias que hemos... Pues según estos titulados, los empresarios valorarían, están ordenadas de mayor a menor importancia. Sería, en primer lugar, la preocupación por la calidad, por hacer las cosas bien. En segundo lugar, la motivación, el entusiasmo y las ganas de aprender. La capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, el manejo del ordenador, habilidades comunicativas, habilidad para trabajar de forma autónoma, capacidad de organizar y planificar, capacidad para trabajar bajo presión. Luego vendrían las habilidades de búsqueda y gestión de la información, habilidades interpersonales, iniciativa y espíritu emprendedor, capacidad de generar nuevas ideas, capacidad de negociación, potencial de liderazgo y, en último lugar, el dominio de la lengua inglesa. En el análisis más cualitativo también les preguntamos si existían o creían ellos que había otras competencias profesionales que no fueran estas, que fueran valoradas por los empresarios. Y expresaron que se valora la experiencia laboral previa, la disponibilidad y la lealtad a la empresa, los estudios de posgrado y la invisibilidad de la discapacidad. Sabemos que la discapacidad auditiva es considerada una discapacidad invisible. Parece que esto lo valoran los empresarios. Bueno, tendríamos que hablar de esto, ¿no?
También, en cuanto a las prácticas, el desarrollo de prácticas profesionales, no estamos hablando de prácticas en un laboratorio, porque hay carreras, ¿no?, que se hacen prácticas, pero no en empresas o escuelas, en muchos sitios, ¿no? Vemos que un 66% valora muy positivamente esta experiencia, hay un 33% que no valoran positivamente la experiencia y cerca de un 14% que no realizó ningún tipo de prácticas. De estos que no han valorado positivamente esta experiencia de prácticas, ¿qué echaron en falta? Pues echaron en falta un mayor vínculo entre la universidad y la empresa, que favoreciera este conocimiento mutuo. Sabemos que en muchas universidades no hay casi apenas relación entre las empresas y la universidad en el momento de hacer prácticas, ¿no? Y parece que esto no ayuda, ¿no?, a estos estudiantes con discapacidad auditiva. También echaron en falta recibir durante sus prácticas apoyos específicos adaptados a sus necesidades en aquel momento como estudiantes con discapacidad auditiva y una mayor sensibilidad por parte del entorno laboral y de los compañeros en el puesto de trabajo. Además, a partir del análisis cualitativo, preguntamos qué aspectos ellos destacan que les hubieran ayudado a desarrollar una mejor experiencia durante su paso por la universidad, ¿no? Estos aspectos que destacaron pues son el respeto y la valoración de la diversidad dentro de las aulas universitarias, la formación del profesorado universidad acerca de las dificultades y las necesidades que tienen estos estudiantes con discapacidad auditiva dentro de las aulas. También el conocimiento y el dominio por parte del profesorado de herramientas pedagógicas para desarrollar sus clases de una forma más inclusiva y existencia de servicios universitarios de orientación e inserción laboral para estudiantes con discapacidad y en particular para estudiantes con discapacidad auditiva. Las conclusiones que llegamos al finalizar el estudio podríamos decir que son que la obtención de unos estudios universitarios se considera facilitador, facilita el acceso a las personas con discapacidad auditiva al mundo laboral. Parece ser, hemos visto bastante claramente los resultados, que la universidad no facilita los apoyos necesarios para desarrollar estas competencias profesionalizadoras. Es necesario impulsar recursos para favorecer una mayor y mejor relación entre universidades y las empresas y otras entidades, como pueden ser asociaciones, ¿no?, para romper estas ideas preconcebidas que todavía existen en el mundo laboral. Existe la universidad, pero todavía es peor en el mundo laboral, ¿no? Y que los servicios específicos, tanto de orientación preuniversitaria como universitaria, deberían favorecer, ayudar, acompañar a esta elección de unos estudios universitarios y ajustarlos a la realidad, pues, de cada estudiante. Y finalmente, como última conclusión, que es necesario potenciar en los centros universitarios la figura del mediador laboral con una formación concreta en el ámbito de la discapacidad y en el ámbito empresarial. Mi compañera Mariona les va muy brevemente, después de poco tiempo, a mencionar qué propuestas de mejora, en qué debemos trabajar a partir de ahora, pues, para intentar que las cosas vayan cambiando. Pues a partir de los resultados y las conclusiones que os ha presentado Ingrid, nosotros pensamos que era importante, como os decíamos al principio, hacer algunos elementos de prospectiva, es decir, qué vamos a hacer a partir de estos resultados, ¿verdad? Y lo que realmente nos pareció es hacer propuestas orientadas a tres grupos que están entrelazados entre sí.
Por una parte, al profesorado universitario en concreto, a las universidades como instituciones y a las personas que están trabajando en institutos y en etapas anteriores a la universidad. Ayer, que en la mesa de la tarde, si os acordáis, pues se habló, ¿no?, que en primaria pues las personas con diversidad más extrema están bastante atendidas, pero realmente hay problemas importantes todavía en los institutos, en secundaria y bachillerato. Evidentemente, pues que es un campo a trabajar y luego vamos a comentar brevemente lo que os proponemos. En general, para nosotros es muy importante un cambio de mentalidad entre el profesorado universitario, el concepto de diversidad. Hay muchas personas y por eso de alguna forma lo que proponemos es que se trabaje a partir del diseño universal. Es decir, conocéis que el diseño universal es un paradigma que parte de las teorías de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, de alguna forma propone metodologías que son mucho más personalizadas, no quiere decir individualizadas, personalizadas. Parte también de otra rama importante de estudios, que es la neurociencia. Hoy en día conocemos mucha información sobre este tema y, por lo tanto, la neurociencia cada vez nos explica y cada vez constata quizás ideas que previamente habíamos de alguna forma podido intuir, pero ahora a través de las tecnologías podemos realmente darnos cuenta de que las personas accedemos al conocimiento de forma distinta. Todas las personas accedemos al conocimiento de formas distintas. Unas personas somos más auditivas, más visuales, unas personas necesitamos más tiempo, otros menos. Por lo tanto, ahí es una forma importante para realmente entender qué es la diversidad. Y otro aspecto importante dentro del paradigma del diseño universal serían las nuevas tecnologías. Importantísimo, como ayer también pudisteis ver, ¿no?, como apoyos para personas que necesiten aspectos más concretos para el lenguaje, como pudisteis ver ayer, pero también otras personas en las aulas universitarias, en las escuelas, que necesitan también de la tecnología para poder aprender mejor. Hay niños que ampliando simplemente la letra pues pueden realmente leer con mucha... Y no son niños que tengan realmente problemas visuales, a veces son niños y personas que con una letra un poco más amplia, y esto las tablets nos permiten hacerlo, por lo tanto las nuevas tecnologías lo facilitan, a poder grabar una información, un niño que tiene muchas dificultades realmente para leer, pues grabar y que lo pueda escuchar, es una forma muy fácil para acceder al conocimiento. En fin, ahora esto sería ya otro tema del diseño universal, pero simplemente la propuesta sería, si en nuestras aulas infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad se implantase el diseño universal, se entendiese realmente qué significa la diversidad, quizás tendríamos posibilidades de atender mucho más a todas las personas, entre las cuales también estarían las personas con discapacidad auditiva. Otro de los temas, y voy rapidísimo, serían pues, quizás vincular un poquito más la relación que hay con las fundaciones y asociaciones de personas con discapacidad específica, para que estén más informados las personas que trabajan. Es decir, muchos profesores universitarios desconocen FIAPAS u otros centros que tienen que ver con temas con discapacidad. Conocerlos quiere decir que pueden tener una riqueza importante de información, de apoyos, de recursos, y esto normalmente no sucede en general. No digo todo el mundo, pero sí que es así. Y no me extiendo más. En el ámbito universitario también más o menos tiene que ver con lo que hemos hablado antes, y simplemente voy rápida. Lo que sería es que desde la universidad como institución se fomentase estas metodologías. El anterior sería que los profesores los adoptaran, pero para hacer esto necesitan facilitar que las propias universidades también generen cursos de formación, apoyos para que realmente los profesores se formen en estos nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje, en estas nuevas metodologías, porque requieren también a veces cambios en los exámenes. A veces hacemos un tipo de examen que es válido para un grupo de personas, pero no para otro. A veces el tiempo es lo que determina que un alumno tenga éxito o no, y por lo tanto poder conocer estas diversificaciones es un tema que a veces no depende del profesor, porque muchas veces las horas que tenemos para hacer un examen no dependen del profesor, sino que dependen de la institución universitaria. Y quien dice esto serían muchas más cosas a desgranar de este tema. Bueno, quizás algo importante sería la idea de que, antes Ingrid lo comentaba, que en las prácticas profesionales haya más vinculación entre el profesorado universitario y las personas que están en las empresas. Es decir, que se haga una co-tutoría.
Es decir, no mandamos las personas y luego un informe que nos mandan desde el centro, sino hacer un seguimiento mucho más detallado, que podamos autorregular, ayudar al estudiante a autorregularse en sus situaciones para que él mismo se dé cuenta de cuáles son sus fortalezas o sus debilidades. En realidad sería un poco la idea, que hay muchos campos actualmente, ya sabéis, trabajo con familias, etcétera, etcétera, sería empoderar a las personas. Es decir, no tanto el apoyo por el apoyo, sino el apoyo para que realmente las personas sean autónomas y sean capaces de decidir lo que realmente consideran y necesitan. Y, bueno, podéis imaginar, esto sería para etapas anteriores a la universidad y que más o menos tendría el mismo sentido. Lo que os comentaba un poquito, es decir, que los profesores de secundaria tengan mucha más sensibilidad en este tema, que tengan formación más específica en atención a la diversidad, etcétera. Pues no me alargo más porque yo veo que ya tengo el tiempo acabado, y simplemente deciros que muchas gracias por vuestra atención, y como os comentaba al principio, si necesitáis pues cualquier cosa podéis leeros el estudio en Siglo Cero, pero cualquier otra cosa más concreta que necesitáis tenéis nuestros correos, desde Fundación FIAPA, si hace falta también os lo pueden proporcionar, y estamos a vuestra disposición para la que consideréis. Muchas gracias.